La IA ya está aquí. Antes usabas Google, ahora hablas con ChatGPT. No es el futuro, es el presente. Todo suena cierto, pero en verdad, ¿ya lo has verificado? Se calcula que México tiene un retraso legislativo de entre 2 y 4 años respecto a los países que muestran un mayor avance en la regulación del uso de la IA. Si bien ya se está trabajando en la construcción de una ley general de inteligencia artificial y en algunas otras iniciativas, hasta el momento estas no son una realidad, provocando que diversos sectores se vean vulnerables frente al uso de la IA. Escuchas a David Cisneros, licenciado en Derecho y catedrático de la UASLP. Propiamente no hay en México alguna ley o algún ordenamiento, una ley especial que nos ayude a regularla, ¿no? Se ha buscado una serie de iniciativas justamente para formalizar el uso, pero desafortunadamente no se cuenta con alguna en nuestro país en estos momentos. El regularla implicaría justamente una cuestión proteccionista por parte del Estado que nos ayude a salvaguardar nuestros derechos, a utilizarla de una forma ética y de una forma eficaz. Habla Mauricio Aguilar, abogado especializado en negocios y tecnología. Se podría perseguir, se podría reclamar, sí, pero hay huecos que podrían darle la salida a los infractores. Tenemos muchos esfuerzos desde el ámbito privado y también público que muestran pues un interés cada vez más importante en regular la IA. Tenemos más de 50 iniciativas de ley que se han presentado para regular la IA en nuestro Congreso de la Unión. Además, tenemos una agencia que se creó en equipo o dirigida por el Senado y también por la iniciativa privada, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Habla Alejandra Lagunes, fundadora de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Surge hace 3 años, yo estando en el Senado de la República como senadora, vi que realmente había como un espacio, un vacío de liderazgo, sobre todo para el tema de inteligencia artificial. O sea, un espacio en donde estuvieran todos los sectores, donde realmente estuvieran involucrados absolutamente todas las disciplinas, y que pudiéramos hablar sobre qué deberíamos de hacer con esta tecnología. Y desde el Senado, obviamente, pues el interés principal era la gran pregunta, ¿no? ¿Qué regulamos de la inteligencia artificial? Entonces, surge la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es una plataforma, es un mecanismo donde están sentados en la misma mesa la industria extranjera y nacional, donde está la academia, donde está sociedad civil, donde está el gobierno de los 3 niveles, organismos internacionales, los organismos autónomos, embajadas. Y en realidad empezamos en un proceso de mesas de trabajo, de discusión, de conversaciones muy ricas con 3 objetivos. El primero, entender dónde estábamos parados, ¿no? Como México, como país, en términos de adopción de esta nueva tecnología. En segundo lugar, poder hacer de manera colaborativa un documento de política pública que marcara como una hoja de ruta en temas de estrategia país, los sectores clave, los retos que tenemos, pero también las grandes oportunidades, y hacer propuestas muy puntuales de política pública, de regulación y de gobernanza. Y en tercer lugar, pues bueno, o sea, que de manera colaborativa hiciéramos un plan de qué iniciativas de ley, qué regulación deberíamos de estar impulsando. Vivimos en la época donde tenemos más acceso a la información y hay la mayor desinformación. Creo que es vital entender que necesitamos generar puentes de colaboración, porque sin colaboración son esfuerzos aislados
que van a hacer que otros países avancen mucho más rápido que nosotros. Aun cuando la inteligencia artificial está revolucionando la manera en la que obtenemos información, no hay nadie que nos pueda garantizar que la respuesta es fidedigna o que incluso está verificada. Por esta razón es que el rol de los comunicadores y de los medios de comunicación obtiene mayor relevancia, pues son ellos quienes se encargan de garantizar que la información que llega a nosotros fue verificada antes de su difusión. Habla Selene Terán, jefa de información de Global Media. El periodismo pues se tiene que estar nutriendo de muchas fuentes, pero siempre verificando, y es ahí la parte complicada, y es ahí donde nosotros tenemos el trabajo de saber si sí es lo que estamos diciendo, si sí es lo que estamos viendo, y acudir al lugar. Vamos con la gente, con los líderes de opinión, con las autoridades, con quien tiene los datos, y de esa manera se da la información. Otra fuente muy importante para nosotros es el periodismo de datos, es decir, toda la información que van a arrojar organismos como el INEGI, como México, como organizaciones civiles, observatorios ciudadanos en estos últimos años, un par de años, que las redes sociales forman parte de una fuente de información. Nosotros como reporteros, como periodistas, siempre tenemos que verificar. Habla Saraí Ortiz, conductora de noticias de Global Media. Cuando se publica alguna información que puede ser falsa. A mí lo que me preocupa es que se replica, y el hecho de que no se tome en consideración o no nos damos a veces el tiempo de revisar realmente si es falsa o no, y no sabemos el daño que estamos generando a terceras personas. A veces se generan caos, a veces se genera pues de alguna manera hasta cierta psicosis en algunos temas, y no siempre tuvieron que avanzar tanto. Es decir, hay gente que puede publicar alguna noticia falsa y no alcanzas a medir los efectos. Habla Jonathan Flores, conductor de noticias de Global Media. El gran problema aquí ahora en estos tiempos de que hoy todo el mundo puede informar, sí. Hoy todo el mundo tiene una cámara, sí, y un micrófono. Aquí tienen una estación de radio y un mini canal de televisión en este diminuto aparato que es el celular. Pero no toda la información que sacan ahí es verídica o es veraz. Y un medio de comunicación se gana eso, se gana el prestigio. Escuchas a Erika Salgado, conductora de noticias de Global Media. La forma de hacer periodismo ha cambiado en los últimos años de una forma impresionante. No podemos aventurarnos a decir algo o a transmitir algo que no esté perfectamente confirmado. Y en segundo lugar, a cómo lo estamos presentando, de modo que estemos dando la oportunidad, por ejemplo, del derecho a réplica. La gente critica mucho cómo nuestros papás, nuestros abuelos le creían a ciegas a las televisoras o a las cadenas de radio que existían en aquel entonces. Pues es que la gente no tenía posibilidad de acceder a la información. Entonces tenías que confiar en lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué le digo yo a la gente como audiencia? Que comparen. Hoy más que nunca tenemos acceso a un montón de información. Un montón de fuentes de información. ¿Qué podemos hacer cuando nos llega una información en que incluso lo hacemos los medios de comunicación? Pues contrarrestar. Buscar justamente otras fuentes que nos den la certeza de saber si algo es verídico o no. No porque muchos lo compartan significa que es real. No porque haya mucha gente compartiéndolo significa que es verídico. Más bien tienes que pensar en las fuentes, que tengan un rostro, que tengan un respaldo. Yo lo que invitaría a que la gente y los públicos fueran cada vez más demandantes de eso, de fuentes de información, y cada vez más exigentes en la calidad de información a la que están accediendo. Aunque el futuro de la IA y de la tecnología en general es bastante incierto, en el próximo capítulo conoceremos cómo es que estos sistemas redefinirán la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos.